Testigo de excepción. Es un testigo vivo. Lo raro de esto... Usted no estaba por casualidad en la juramentación de Tutankamón. No, señor, pero pude haber estado. Sí, pero el problema es el siguiente. La gente piensa que Trujillo era un descocado, pero no, tenía la cabeza bien puesta. Cuando el general Lázaro Cárdenas sustituyó al general Abelardo Rodríguez en la presidencia de México, Trujillo observó que su tío Teodoro Pina Chevalier había hecho amistad con Cárdenas en un viaje a Cuba y entonces decidió enviar a su tío como embajador ante Cárdenas. Yo lo acompañé durante todo ese tiempo. Yo viví 6 años en México. Entonces, porque su papá era embajador. Porque mi papá era embajador. Su padre era Teófilo Pina Chevalier. Teodulo Pina Chevalier. Entonces yo hice allá mi bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria. Y en ese momento, y en ese tiempo, ¿qué pasó? En ese tiempo es que pasa la famosa cuestión del petróleo. Yo fui de los que puso sus 25 centavos para colaborar con el gobierno mexicano en el pago de la crisis petrolera. Yo estuve la noche que mataron a Trotsky, la vez que mataron a Trotsky, yo estaba en México. Trotsky vivía en Coyoacán frente a una población que se llama Mixcoac en México. Y ahí es donde le dan con la piqueta en la cabeza. Jacques Mornar le da con un pico de minero, le dan la cabeza y lo llevan a la Cruz Verde, que está en una calle que se llama Gante en México. Lo llevan yo fui a la Cruz Verde con todo el escándalo que se armó. Yo fui a la Cruz Verde a tratar de verla. Por casualidad usted no tuvo el privilegio de conocer a la señora esa que era... Frida Kahlo. La Kahlo. Frida Kahlo. Frida. No, a Frida Kahlo no la conocí, ni al mismo Diego Rivera tampoco. Sabía de su existencia, pero no lo conocí personalmente. Bien. Doctor, ese juicio que viene a relucir, que viene a salir con el tema del juicio de aquí, de Félix, y que no vale la comparación, pero son 2 juicios. En el caso de Oriente Medio, en la época de la ocupación romana, ¿quién fue el que condenó a Jesús a muerte? ¿Fue el gobernador o fue el Sanedrín? No, ni el Sanedrín ni el gobernador, fue Herodes Antipas. Porque al final de todos los procedimientos, porque con Cristo se jugó a la pelota entre Pilatos y el Sanedrín. Y al final, como Cristo era Galileo, se lo mandaron a Herodes Antipas, que fue quien definitivamente decidió entregar. Y eso no era lo que tenía que hacer Moscoso Segarra, tirar la pelota para el pleno de la Suprema. Eso hubiera sido una irresponsabilidad si su conciencia le decía que la verdadera responsabilidad de Bautista estaba limpia. Bien. ¿Usted considera el procedimiento contra Jesucristo, usted considera que se cumplió los preceptos legales tal cual, que fue un juicio donde se cumplió lo que la ley del momento establecía? No, señor, porque el caso de Cristo es el único reo del mundo que nunca tuvo un defensor. ¿No tuvo defensor? Y cuando No tuvo. Le tocaba tener un defensor. Cuando a Cristo ¿Y el régimen permitía un defensor? Cuando a Cristo lo llevaron ante el Sanedrín, de acuerdo con la ley del momento, uno de los miembros del Sanedrín estaba obligado a defender al procesado.
Y José de Arimatea no habló. Ahí estaba José de Arimatea, que era Se quedó callado. de él, y no lo defendió. Lo que hizo fue pedir el cadáver, pero no... Pedía el cadáver después de ejecutado. Pero incidió la política entonces en ese aspecto, porque nadie quería, como de los miembros de Sanedrín, cargar con la impopularidad de así defender. que lo negaron 3 veces. Y una cosa, ¿el Sanedrín era una corte de apelación o era una Suprema Corte? No, era un tribunal supremo de aquella época. Y Porque Roma, era la jurisdicción más alta. permitía esas jurisdicciones locales de que Lógico, tuvieran porque era para los asuntos. locales. Es la diferencia que hay entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Ya. Bien, O sea, doctor. era como una federación. Todo eso es para yo llevar y traer cosas aquí. Usted recuerda, y usted que es un hombre que no tiene temor de decir ninguna cosa, que hubo una época cuando los diputados y los senadores, sobre todo el Senado de la República, nombraba jueces, las principales oficinas de abogados de República Dominicana se las ingeniaban para tener jueces, sobre todo en lo civil. Siempre buscaban que haya un juez civil, una cámara civil favorable. Eso es verdad. Usted lo sabe. Y la otra cosa es, cuando se conforman las nuevas altas cortes, usted, aunque es el padre de un político prominente de este país, a quien yo admiro y quiero muchísimo, y que está dirigiendo parte de un comité político de este partido, ¿usted tiene algún inconveniente en decirle al país si consideran que esas altas cortes fueron estructuradas a la medida de Leonel Fernández? Mira, hay un libro de John Grisham que se llama El Jurado, que es una tesis que yo de ese libro compré 16 ejemplares, le mandé uno a cada juez de la Suprema Corte de Justicia. Porque en ese libro, la tesis de de Grisham es cómo las grandes empresas norteamericanas se las arreglan no para que los jurados sean sobornados ni obedezcan, sino para que los jurados resulten elegidos de aquellos que piensan igual que esas empresas. Esa es la tesis del libro. Y aquí en la República Dominicana, yo no creo que se haya nombrado a nadie para sobornarlo ni para darle órdenes, sino que se ha buscado, se ha tenido el tacto de hacer lo que decía Grisham en su libro, buscar jueces que piensen como yo. Entonces usted a los 20 jueces, ¿a cuántos libros compró? 15. 16. Los 16 libros usted se los regala a los uno a cada a los jueces y a la revista usted le trae imperiales y a la revista usted le trae imperiales de Gelden todos los años. Doctor, hay algo. ¿Usted es partidario de los tribunales con jurado? Para eso se necesitaría una conciencia cívica muy avanzada que no tenemos nosotros. Bien, otra cosa. Machi cree, y lo dice acá muy a menudo, que si es un gobierno parlamentario debemos tener ministro y que si es parlamentario debemos tener un primer ministro. Esa mezcla de no siendo parlamentario tener ministro, ¿usted lo comparte? Yo no lo comparto, pero el caso dominicano no es el único. En Venezuela estamos en lo mismo. Son ministros sin ser parlamentarios. Son ministros sin tener primer ministro. Doctor, hay una pregunta. ¿Puede existir la posibilidad de que un ministerio público o un juez o la justicia en un momento especial de la vida de un pueblo diga, ese caso, aunque sea un crimen o sea una violación a la ley, no es prudente conocerlo en este momento? Es decir, la proposición de un caso de interés nacional porque quizás produce un daño mayor su conocimiento que su posposición, no su sobreseimiento. Es posible, es posible. ¿Y hay algún antecedente que yo en otro país? Que yo tenga así de pronto no, pero es posible.
hubo un caso cuando Trujillo hizo la moneda dominicana, que se puso su cara. Se falsificaron el billete de 20 pesos. Un tal Mencito Domínguez fue el que fue sometido por eso, pero quien había hecho la falsificación había sido Petán. Y Trujillo había dado orden de pasar a cuchillo al autor de semejante tropelía. Y cuando se sometió el proceso al conocimiento, Mencito Domínguez, que fue quien lo imprimió en una máquina esa de imprimir, sí. Cuando lo sometieron, cuando él declaró quién le había dado la orden, en el expediente le pusieron una tapa para que no se viera quién lo había hecho. Bueno, pero es un ocultamiento. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, lo que hizo la Cámara de Cuentas en un momento, dice, no procede auditar a la Junta Central Electoral en medio de unas elecciones, o no procede auditar y acusar a Amable Aristi porque además de en su gestión de la liga, porque es candidato presidencial del Partido Reformista. Y bueno, eso no, porque eso es lo que dice la ley. ¿Qué dice? Que un candidato, después de regularmente establecido su candidatura no puede ser sometido a la justicia. Ya es impunidad. Bien, vamos a una pausa y regresamos.
El doctor Pina Acevedo es una persona que ha dado muestra de que a pesar de sus años se mantiene muy actualizado en cuanto a lo que son lo que es el ejercicio jurídico y los nuevos retos que se le presenta a la justicia. Y por eso queremos preguntarle al doctor, actualmente que se está luchando por la igualdad de derechos conyugales, inclusive entre parejas del mismo sexo, podríamos decir, un pleito entre homosexuales, ¿se puede considerar riña o es violencia de género o violencia doméstica? Bueno, esa sí es una pregunta que hay que buscarle la X en álgebra. Sí. Es muy difícil de contestar. Porque es que no se sabe quién es la mujer ni quién es el hombre, a menos que ellos mismos lo digan. Sí, doctor. Pero le aplican leyes de violencia de género o de violencia doméstica en un caso de que sean dos del mismo sexo, o es riña. Parece que debe ser riña. Doctor, esa experiencia que usted tiene, cuando usted ve esos casos de que insisten en crear un matrimonio gay, y uno a veces es muy superficial analizándolo, ¿usted realmente cree que lo que se está discutiendo es patrimonio? Es decir, dos personas que viven juntos mucho tiempo, en vez de hacer una compañía por acciones, que es lo que deben hacer dos gente del mismo sexo, ¿usted no entiende que lo que ellos están luchando es por la comunidad de bienes? Yo creo que no, yo creo que el asunto va más allá, yo creo que están los intereses políticos de por medio. ¿También? Sí. ¿Y por qué político? Eso hay que preguntárselo a Barack Obama. Ah, complacer eso. Bien. Porque él usufructuó mucho el voto de los homosexuales. Bien. Doctor, el tema de la reforma constitucional, vuelvo y se lo trato. ¿Usted considera que cuando el presidente Fernández ve cómo van las cosas, y le pongo el ejemplo porque cuando Machi y yo vimos que la Embajada de Estados Unidos en los años 83 empezó a hacer un muro, unas jardineras con unas varillas de 2 pulgadas, nosotros nos preguntamos aquí, ¿y qué está haciendo Estados Unidos que prevé que lo van a atacar? Y con los años lo vimos que ellos sabían que estaban haciendo cosas que podían poner en peligro su seguridad. Yo le pregunto, ¿usted no entiende que Leonel Fernández cuando vio lo de Sun Lan y esa cosa, dijo, mira, lo mejor es que te busquemos una senaduría en San Juan a su colaborador más estrecho y vamos a hacer una corte que me propicie tranquilidad cuando yo salga del poder? Porque lo más importante que ha pasado en este país es que en los últimos años o el presidente lo andan buscando o cae preso o se da un tiro en el baño. ¿Usted no considera que lo más razonable es que el que salga del poder salga tranquilo? Es lo más aconsejable es eso. Porque fíjate, eso es lo que más se parece al retiro en materia deportiva. Es muy difícil que un deportista sepa exactamente en qué momento debe retirarse. Y así mismo está sucediendo con los políticos. Parece que muchos políticos no saben en qué momento tienen que retirarse. Doctor, usted ejerció el derecho en un momento en que el abogado atendía todo tipo de casos, civiles, penales, laborales, de tierra. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted sabe que hay un caos ahora de que yo no sé por qué no se trata. Y es lo mismo que está pasando con el problema migratorio. Lo mismo que el derecho laboral. El derecho laboral está trayendo mucha intranquilidad en el sector laboral y en el sector patronal. De que aquí un abogado agarra a una persona por ejemplo, indocumentada, y dice, usted tiene 20 años de sereno del bufete Pina Acevedo, y ya usted no tiene derecho a ir a un tribunal porque le cantan bingo. La administración de derecho laboral, ¿usted cree que está siendo bien administrada? Yo creo que sí. Yo creo que es quizá uno de los pocos sectores de la vida jurídica dominicana en que se está haciendo un poco de justicia. ¿Y usted no considera que en lo laboral,
en la violencia de género, es decir, el que es acusado de maltrato a una mujer, no tienen nada que buscar en la justicia porque le cantan bingo. Ahí hay mucho de película en lo de la violencia de género. ¿Qué es eso, doctor? Se está usando mucho eso como arma. Aquí se llegó hasta los otros días, hubo un caso en que un hombre demandó a su mujer en divorcio y la mujer fue y pegó una querella por violencia de género porque entendía que la demanda de divorcio era una violencia de género. Y hubo fiscales que le dieron curso a la querella. Ay, Dios mío. Doctor, también hay otra cosa. Estamos llegando ya demasiado lejos en eso. En lo laboral, doctor, se está llegando en algunos casos a decirse que ha habido excesos de poder o quizás búsquedas de oportunidades por parte de abogados y de demandantes. Por ejemplo, en los hoteles del este, en medio de se acuden a unos desalojos, a unas expropiaciones amparados en lo que son demandas laborales, que se ve que quizás a veces son acciones desproporcionadas con relación a lo que se está llevando acá. ¿Eso es correcto? Es cierto y no es correcto. Es cierto y no es correcto. No es correcto que se esté actuando así, que se haga un desalojo de un hotel por una demanda de un empleado. Lógico que no. Doctor, durante la discusión de los jueces de la primera corte de Subero, yo fui de los que entendía que toda esa experiencia suya podía ser utilizada como juez ya, pero entendían que Pina estaba muy cerca del reformismo. No así con Romero Confesor y no así con otros, sobre todo muchos jueces ahora, como el doctor Milton Ray, como el mismo Moscoso, como el mismo presidente de la Suprema, que ha sido hasta socio de bufete del presidente Fernández. Yo le quiero preguntar, ¿cómo ve usted que personas ya de mucho ejercicio profesional pasen a la judicatura? Digo, eso tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Cuando una persona tiene suficiente experiencia profesional, lo justo es que se aproveche su experiencia. Y se aprovecha su experiencia dándole un puesto como juez. Pero también eso tiene sus defectos. Porque hay veces que se llega ya a esos puestos cuando ya uno está cansado. No, lo que pasa es que también, si usted pone al doctor Pina de juez, que no es el caso, pero si pone al doctor Pina de juez, yo creo que la mitad de los casos usted va a tener que inhibirse porque usted ha participado en demasiado litigio. En muchos asuntos. ¿Verdad? Sí. Lo que le pasa a Mariano Germán, que Mariano Germán en muchos casos, hasta abogado de Félix Bautista fue. Sí. Doctor, yo dije algo que creo que no fue exacto cuando dije que siendo usted procurador, creo que de la Corte o de la República, el presidente Balaguer lo llamó para pedirle que no toque el caso del embajador argentino. Eso vino al caso. Yo era procurador de la República. Procurador general de la República. Balaguer lo llamó y le dijo, deja eso. No, Balaguer no me llamó, ni me dio ninguna instrucción. ¿Y quién lo llamó, doctor? Nadie me llamó, me llamó la embajadora. ¿Y qué le pidió? Me pidió que le diera oportunidad de salir del país sin problema, porque el esposo de ella estaba siendo perseguido. Y entonces yo di las órdenes correspondientes y se pudieron ir. Doctor, y en el caso del Procurador General de la República, que le hacen a veces a Danilo Medina acusaciones, que debió parar a Domínguez Brito en el caso de Félix Bautista porque afectaba la candidatura, como afectó la candidatura de Leonel Fernández. ¿Usted considera que Danilo debió de hacer eso? ¿De parar a Domínguez Brito? No, yo entiendo que Danilo no tenía por qué meterse en eso, sino dejar que las cosas siguieran su curso.
en el caso de un procurador debe haber casos de conciencia, como usted llama, ¿cómo usted le dice a eso? Casos de conciencia del abogado. Sí. ¿Qué es eso? Íntima ¿Qué es un convicción. caso de conciencia del abogado? Son los casos en que el abogado confronta una situación de conciencia. Deme un permisito para ir. al baño. Sí, Vamos vamos a a hacer una una pausa. pausa. Vamos a breve. Bien, hemos abusado del doctor Pina en No, el día de hombre. hoy, pero él está tomando medicamentos y necesita algunos reposos. Doctor, recientemente hicimos un programa con el ingeniero José Cuello, hicimos 2 señalamientos que usted nos dijo que no es que no eran ciertos, sino que fuimos inexactos. Se trata del caso de la sustitución de Estrella Ureña. ¿Cómo ocurrió Horacio Vázquez, Trujillo, Estrella Ureña? ¿Qué fue lo que pasó? No, cuando Horacio Vázquez renunció, Trujillo, Estrella Ureña fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas, Interior, Policía, Guerra y Marina, que era como se llamaba entonces. Y Y no era Trujillo el jefe de eso. No, Trujillo era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y Estrella Ureña, ministro del Interior. Del Interior, secretario Del de Estado, gobierno, espera, del gobierno de Horacio Vázquez. del gobierno, porque fue Horacio Vázquez quien lo nombra. Y ellos lo derrocan. Ellos son los que obligan A Horacio a Vázquez renunciar. a nombrar a Estrella Ureña. Ah, ya. Que por cierto, Estrella Ureña dictó, uno de sus primeros decretos fue nombrando a mi papá ministro de Trabajo. Ah, porque Teodulo Pina fue ministro de Trabajo de Estrella De Ureña. Estrella Ureña y después de Trujillo. Bien. Después que Estrella Ureña se hizo presidente, al sustituir a Horacio Vázquez, Ah, pero quien sustituye a Horacio Vázquez como presidente es Estrella Ureña, no es Trujillo. no es Trujillo, Ah, ya. es Estrella Ureña, que entonces en las elecciones del 30, Estrella Ureña encabeza con Trujillo la candidatura presidencial y vicepresidencial. ¿Quién Trujillo era el como- vice? Trujillo como presidente y Estrella Ureña como ya. vicepresidente. Entonces Estrella Ureña de presidente pasó aspirante a la vicepresidencia. Aspirante a la Ah, vicepresidencia. Salió, se juramentaron el 16 de agosto de 1930 y Estrella Ureña pasó a vivir ahí en ese cuadrante donde está el Palacio Nacional. Por la doctor Báez, por ahí. En ese cuadrante, todavía las verjas que están ahí las vi yo poner Ya. cuando las pusieron. Son las mismas que estaban desde En la doctor Delgado, por ahí. Doctor Delgado, Doctor Báez. Moisés García. Ya, exactamente. Pero no México, la de ¿verdad? atrás era la antigua José Dolores Alfonseca. Exacto. La avenida México era la que está detrás. Y de frente hasta el Palacio la doctor Báez. Exacto. Yo vi poner todo eso. Y ahí vivía Estrella Cuando Ureña. eso, en el medio estaba el edificio que fue de la Receptoría General de Aduanas, que pasó a ser, cuando se entregaron las aduanas, pasó a ser la residencia presidencial. Y ahí fue Y que alrededor de eso había una serie de chalecicitos, entre ellos uno a la izquierda que ocupaba Porfirio Rubirosa con Flor de Oro. En el centro, Teodulo Pina Chevalier. Y en la esquina, Rafael Estrella Ureña. Entonces usted era vecino de Estrella Ureña. Y entonces al frente de eso estaba Rafael Vidal, en el medio Max Enrique Ureña, y en la otra esquina Emilio Espínola, que era el ministro de Agricultura. Ahí es que construyen el palacio luego. Ahí tumban todo eso, la verja siguió siendo la misma y construyen el palacio. Lo hace de Nacional. Alessandro, el papá Guido de Julio. Alessandro. Bien. Que ese palacio no es ni de blon ni de concreto.
Es de piedra. ¿Y hasta qué año? Yo vi poner las piedras. ¿Y hasta qué año es Estrella Ureña vicepresidente? ¿Cuándo Trujillo lo hace renunciar? Bueno, después de eso hubo discrepancias entre Trujillo y Estrella Ureña. Y Estrella Ureña se exilia, se va del país, se enemista con Trujillo y pasa el tiempo. Y a la altura del año 1900, diríamos 41, pues 40, 41. Regresa. Viene al país aprovechando una sábana blanca que le tira a Trujillo. Una apertura. Apertura. Y lo hace juez. Viene y lo hace juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y en qué año se muere Yo Estrella en Ureña? el 46 ya yo postulé ante Estrella Ureña como juez de la Suprema Corte. Eso lo puedo demostrar porque están los boletines judiciales ahí. Usted llegó a postular ante Estrella Ureña. Estrella ¿Y él era Ureña. presidente de la Suprema? No fue presidente, juez de la Suprema. Bien. La ¿Cuántos placa jueces? de su carro la tengo yo en mi casa. ¿La de Estrella Ureña? Sí, de Estrella Ureña. ¿Qué número era? No me recuerdo. Doctor, pregunta. Cuando se habló de la noche del 30 de mayo, hablamos que en el Pony habían 3 personas. Una era Navajita Gillette. ¿Qué inexactitud? Díaz y no me recuerdo. El otro quién dice que más. Frank Cabral y la novia, yo no estoy seguro. Realmente... No, que se dijo que Navajita había ido ahí porque tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Sí. No parece cierto eso, por la sencilla razón de que él esa noche estaba ahí con su esposa y sus 2 hijos. Ah, ya. Lo que quiere decir Que no estaba en un hecho... que es la excusa que utiliza Navajita cuando Petán le increpa. ¿Por qué no lo defendiste si tú oíste el tiroteo? Entonces dice que lo único que yo tenía era mi pistola 45 y además andaba con mi mujer y mis hijos. La mujer era la hija de José Fernández, el ingeniero, que fue después presidente del Licey. Sí, ya, José Manuel Fernández. José Fernández, sí. Bien. Era hermano del general Sánchez. Hermano de padre del general Sánchez. De la Fuerza José Aérea. Fernández, sí. Ah, de Fernando Sánchez, de la Fuerza Aérea. sí. Del amigo Herranfi. No, el papá de ese. Ah, ya. Es que hay varias generaciones de Sí. generales, así pasa con los Lo que Estrellas. pasa es que yo los he visto a toditos. Sí, igual que los Estrellas. Había un general Estrella en Santiago Guarioné, y había otro anterior. José Estrella, ¿Y qué diferencia y había? Piro Estrella. Eso ¿Y qué diferencia hay entre José Piro y Guarioné? Eran padre, hijo y abuelo. 3 generaciones. 3 generaciones. Y el candidato presidencial, Eduardo, es también hijo Es hijo de Guarioné. Ajá, Sí. Hijo de Guarioné. Que a Guarioné lo conocí yo en la puerta del despacho de Trujillo, que él con una espada ahí en la puerta todo el tiempo ahí parado. Ah, porque era de la Guardia Presidencial. Exacto. Bien. Doctor, ¿en qué año muere su padre, Teódulo Pina En Chevalier? 1952. ¿Qué fue él? ¿Siempre diplomático? No, él fue ministro de todas las carteras menos de la de educación. 3 veces de la Fuerza Armada. Pero él no era militar. Sí, era coronel. Ah. Y él estuvo con Trujillo siempre. Todo el tiempo. Y cuando la ocupación americana, ¿qué hizo Teódulo Pina Chevalier? ¿Era coronel del ejército americano? No, dejó de ser coronel y pasó a ser civil y se hizo muy amigo del jefe del servicio de inteligencia de la fuerza de ocupación, que era James J. McLean. Ah, McLean. Y con él escribieron un libro que se llama Datos históricos sobre la frontera dominico-haitiana. Doctor, usted ha creado un problema nacional y es que esta participación ha creado que la competencia de nosotros lo invite
a un programa para tratar algunos problemas jurídicos. Así que le agradecemos a mi amigo. Pero lo van a pagar. Sí, doctor. Siempre le van a pagar, porque usted sabe que el doctor Pina, como siempre bromea, dice, ¿cuánto es que me van a pagar? Doctor, gracias. Un abrazo. Gracias a usted.